En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con el abogado Alejandro Carranza. Él va a representar de ahora en adelante en materia penal y en otros varios procesos judiciales al presidente Petro. Esta semana fue noticia el doctor Carranza porque presentó una denuncia contra el exministro de Relaciones Exteriores de este mismo gobierno, Álvaro Leiva, quien se reveló, según se conocieron unos audios expuestos al público por El País de España, el periódico El País de España, unos audios en los que estaba sugiriendo sacar al presidente de la presidencia, de la Casa de Nariño, es decir, interrumpir el periodo democrático presidencial de Gustavo Petro, lo cual puede constituir varios delitos. Gracias, Alejandro, por estar en el podcast de la revista Raya. Yo estoy muy feliz de poder estar acá contigo, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, hasta donde yo recuerdo, si no estoy mal, en enero de este año, el abogado del presidente era Mauricio Pava. ¿Cuándo sustituyó al presidente el poder y cuándo se lo dio a usted? Bueno, después del doctor Pava, ingresa el doctor Carvajal, que hoy en día es magistrado de la Corte Constitucional. Curiosamente, parece que hoy está posesionándose. Y debido a ello, él renuncia y hace aproximadamente 2 semanas o 3, no recuerdo bien, 2 semanas, recibo pues el honor de ser designado por el señor presidente como su defensor. Usted también es apoderado de Nicolás Petro, el hijo del presidente, desde antes, ¿verdad? Así es. ¿Esa coincidencia a qué se debe? ¿Usted llega al presidente después de ser el abogado de Nicolás Petro o es al contrario? No, yo, si quiere, le cuento por qué conozco al presidente. Sí. Yo lo conozco desde el 2018. Yo soy abogado del caso Surtifruber, Supercundi, de la familia Chaux, de una serie de familias y de empresarios que en el 2018, cuando se estaba implementando el acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos, resultaron convertidos en enemigos internos del país tras un montaje judicial orquestado en esa fiscalía de Néstor Humberto Martínez con testigos falsos. La familia Mora Urrea, por ejemplo, que son los dueños de Mercandrea y Supercundi, ellos... ¿Eran mercados? ¿Eran supermercados? Eran supermercados. Sí. Ellos habían sido secuestrados por las FARC, vivieron ese flagelo, tuvieron que huir del país, trabajaron muy juiciosamente y terminan un día. El presidente Uribe va a hacer una celebración allá en Mercandrea y al día siguiente incautan todos los supermercados, los meten a la cárcel, los acaban y encontramos unos testigos falsos, encontramos un montón de situaciones generadas por los líderes del no. En ese tiempo había un referendo y había unas campañas. El referendo por la paz. Eso, hacer en esa época el presidente Petro era senador y estaba haciendo campaña y era igual uno de los candidatos predilectos. Y con esa clase de actividades que se empezaron a generar, pues resulta que Iván Duque, que no lo conocía mucho el país, terminó posicionado encima porque había que hacer trizas el acuerdo de paz, porque mire lo de Santrich, porque mire lo de los supuestos testaferros y etcétera, etcétera. Fue, digamos, la instrumentalización de la fiscalía para construir esos enemigos internos y atacar el acuerdo de paz. Por esa razón termino yo reunido con el entonces senador hablando de justicia, de igualdad, hablando de un debate econométrico que él quería hacer para comparar cómo la unidad de extinción de dominio de Colombia y de lavado de activos no se compadece de sus resultados. Él quería revisar lo que se invierte en esas unidades, lo que le cuesta al país las demandas que generan por vías de hecho judicial esas unidades versus sus resultados. Y empezamos a investigar y a hacer esos análisis. Y recuerdo incluso un hecho anecdótico. Hay una entrevista que él tiene con Vicky Ávila de esa época a la que le llega tarde.
Él llegó tarde ese día porque estábamos trabajando, estaba escuchando a las víctimas, estaba explicándole todo. Ya le entraban y le decían, senador, tiene que irse. Y él, pues apasionado con el tema, nos quedamos. Allá llegó tarde y luego eso fue una vaciada nacional la que le metió la señora Dávila. Así fue que lo conocí y yo seguía haciendo mi trabajo. Luego él pues se vuelve presidente de la República. Luego empiezo a ser yo defensor en la Agencia Nacional de Infraestructura por los casos Odebrecht. Empiezo a defender al que es hoy director de la Aerocivil, General Pinto. Y un día empiezo a recibir pues un llamado para defender a Nicolás. Y en efecto la intención era esa. Entonces me vuelvo a encontrar con ya el hoy presidente y empezó la defensa de Nicolás. Y ya en el camino empezaron a suceder más cosas y hace pues 2 semanas me designa como su defensor. Defensor me imagino que no solamente en un caso, en varios casos. Pero ahora los vamos desmenuzando un poco. Por ahora lo que importa es, usted ha estado en las noticias en esta semana pasada justamente por los audios que se revelaron, los reveló El País de España, un periódico el más prestigioso, diría yo, de España, de unas conversaciones del ex canciller de este gobierno, Álvaro Leiva, en el que está, si no me equivoco textualmente, dice, hay que sacar a ese tipo. Ese tipo es el presidente de la República. Y hay que sacar, se está refiriendo a que lo derroquen, a que eliminen la presidencia de la República en este momento, lo cual pues desde luego va contra la democracia. Usted lo denunció penalmente esta semana y por eso se convirtió en noticia, en objetivo de los reporteros. Yo le quiero preguntar, ¿por qué lo denuncia? Porque entiendo que son varios delitos, y cómo relaciona los audios en los que él está hablando con una persona desconocida con los delitos que usted le está sindicando en la fiscalía. Bueno, primero creo que hay que explicarte que esto es algo doloroso por la traición. El señor Leiva, yo también lo conozco desde antes. El señor Leiva... ¿De cuándo lo conoce? De esa misma época, muy interesado en apoyar una lucha contra Néstor Humberto Martínez, digamos, muy interesado en apoyar a las víctimas de todos esos montajes judiciales. Y los temas de paz, él siempre ha estado ligado con temas de paz. Siempre de eso, de si la evaluación de que si había una traición al acuerdo de paz por parte del gobierno, porque recordemos que en esa época Iván Duque objetó la ley estatutaria de la JEP, no generaba y generaba mucha presión para no darle presupuesto a la JEP, toda esta actitud de Néstor Humberto. Entonces había una teoría en donde él decía que efectivamente se habían ido a la guerrilla nuevamente aquellos que habían firmado el acuerdo. Y que eso contractualmente desde el derecho pues es un incumplimiento y permitiría discutir que ellos volvieran al acuerdo. Eso era lo que se discutía y hablábamos. Luego fui cuando trajo a Macaco, alias Macaco, como canciller. Dentro del acuerdo de paz había un artículo que le permitía a ellos hacer esas audiencias públicas. Entonces fui a esa audiencia de Macaco, ahí lo saludé y en fin, lo conocía, digamos. Sí, lo conocía. Y entonces ¿hablaba usted de traición? A él lo nombran canciller como un homenaje a esa búsqueda de la paz. A él lo nombran canciller no porque le deban algo o no porque quisieran pedirle algo a cambio, sino porque creían en él y porque querían rendirle un homenaje a una persona que se mostraba entregada a buscar la paz desde cualquier posibilidad. Pero resulta que esa persona luego, cuando pierde el acceso al poder, se transforma en opositor. Y desde allí entonces empieza pues todo este gran problema. Y el presidente Petro había conocido los audios con anterioridad, pero de acuerdo, esto no me lo ha dicho él, esto es algo que sencillamente lo puede leer El País completo en X, en donde él escribió que en su silencio, digamos, tratando de concebir qué pasaba,
empezó a ver cómo se materializaba cada una de las cosas que decían los audios. Y ya cuando el diario... ¿Y usted sabe cómo llegaron los audios al presidente de la República? No tengo idea, y tampoco ha sido solicitado a la Fiscalía la indagación preliminar o la investigación. No ha sido solicitada con base en esos audios. No sé si son los mismos, no sé cómo los entregaron, no sé nada de ello. Tampoco sabemos, o no sabe usted, si hay más audios. Pues digamos, eso es un tema que tendrá reserva. Pero... Entonces sí hay. Deduzco yo. Es un tema con reserva. Lo cierto es que lo que hizo público el diario El País me habilita a poder lanzar esta denuncia para que la Fiscalía haga unas investigaciones de fondo con varios puntos de vista. Pero usted relaciona y le voy a ir preguntando varios hechos que están, no solamente son diferentes, sino distantes en el tiempo. Distantes no muy lejos, pero sí con meses de diferencia. Incluso menciona unos hechos de 2023. Pero en principio lo que quería preguntar es por cuáles delitos denunció usted a Leiva, y explíqueme un poco por qué la conducta de él de hablar con una persona sobre una posible conspiración contra el presidente de la República configura delitos. Bueno, mire, la idea de hacer que el gobierno que estaba instalado fuera interrumpido o se interrumpiera, más bien de forma normal. Lo que se espera es que el gobierno termine su periodo de 4 años y se vaya. Tanto que le ha costado a la gente entender que él no se quiere quedar, que él no se va a quedar y tampoco lo quieren dejar terminar. Entonces, interrumpir ese lapso, ese tiempo que debe terminar normalmente, ese cuatrenio, pues se convierte en un delito cuando no se hace a través de las formas democráticas. Entonces ahí es donde viene la sedición. Y en la sedición lo que se busca es eso, interrumpir el gobierno para que haya una sucesión y se pueda convocar nuevamente elecciones, se pueda hacer cualquier cosa diferente. O simplemente poner a la fuerza a otra persona. Que era lo que más o menos planeaba. Parece, con los audios estaba confirmando con la vicepresidenta. Claro que ella ya pues lo ha desmentido y ha dicho que eso no era así. Eso es algo que recuerda a Fernando Valenzuela, que era alguien muy cercano en el reinado español a Carlos II, y él usó esa facultad de estar en el centro del poder. Cuando pierde el poder, va a que los gobiernos extranjeros traten de ingresarlo, cuando el rey le dijo que ya no tenía su favor. Entonces aquí pasó una cosa parecida. El señor Leiva, la Procuraduría, le dice: usted no va a volver al servicio público por 10 años por el tema de los pasaportes. De inmediato eso le quita al señor Leiva, le quita esa función pública y obviamente todo el poder que como canciller, representante de Estado, ministro de las Relaciones Exteriores podía tener. Sí. De inmediato solicita a él que sea su hijo el que sea nombrado como canciller. Sí, usted lo menciona más adelante. Pero cuénteme, usted denuncia al ex canciller por sedición. ¿Eso es lo mismo que traición a la patria? No, ¿Cómo se llama? Conspiración a la sedición. Y entonces, la sedición es ese acto, ¿listo? Pero conspirar a que pase es precisamente organizar, establecer todos los procesos racionales, estructurales, toda conectar personas, organización para que eso pase, ¿sí? Entonces, aquí el delito es conspirar para la sedición. Ese es el primero. Pero digamos que ese es el delito cumbre, porque ese delito lo que hace es encerrar otras conductas que son también denunciadas. ¿Cómo cuáles? Entonces, arranquemos por la base. Lo primero que sucede después de que él pide que su hijo sea designado embajador o canciller y le dicen que no y pierde el favor del presidente, entonces lo que hace es empezar a escribir unas cartas. Sí. En esas cartas él empieza... Usted menciona las cartas. Claro. Eso es uno de los hechos que usted conecta con los delitos. Él empieza a escribir esas cartas. Él empieza a decir ahí una serie de injurias y calumnias agravadas
en donde dice que el presidente es adicto, que el presidente es alcohólico, que el presidente es enfermo, que el presidente no tiene la capacidad de gobernar. Que desaparece por días de algunos sitios. Que desaparece por días, que no cumple las citas, que, bueno, etcétera. Algunas de esas cosas, no vamos a decir cuáles son ciertas porque no estamos en la intimidad del presidente, ni es nuestra intención violar esa intimidad, pero hay algunos de esos hechos que sí tienen que ver con su vida pública, entonces la gente tiene como derecho a preguntarse. Sí, una cosa es derecho a preguntarse y otra cosa es construir una narrativa con las ausencias, porque no se puede decir que por el hecho de que usted llegue tarde o por el hecho de que usted no vaya a las citas, entonces usted está enfermo y es incapaz de hacer su actividad. Es adicto. Sí, esa no es la forma de medir ni de establecer eso. Ahora, la forma de decírselo era esa, la forma de evaluar era esa, y ahí empieza una serie de interrogantes que yo me hago, porque él habla ahí de Laura Sarabia, de Benedetti, de que es que con palabras y construye unos entresijos verbales para poder hacer unas premisas fictas y poder dejar a todo el mundo pensando que en efecto el gobierno es una parranda de adictos y de alcahuetas. Y entonces, si eso es así, pues el primer alcahueta fue él, porque como canciller y un hombre de 80 años... Se mantuvo un tiempo. Mantuvo en silencio, viendo, asumiendo que eso estaba pasando. Y lo que creo yo que debía ser ese hombre valiente, ese líder de la paz, ese hombre impoluto, era renunciar y denunciar ante todas las autoridades colombianas. Pero lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es colocar el primer delito sobre la mesa: injuria y calumnia. Y entonces lo hace público y empieza a decirle... Y en su condición de ex alto funcionario, pues tiene mayor alcance el mensaje. Claro, y además por la forma como fue mediatizado. Lo utiliza en una época preelectoral la oposición, los candidatos. Empiezan todos a opinar, a llamar bajo esa narrativa al presidente a atacar esa legitimidad, atacarlo, y empiezan a decirle pues que él es incapaz, que incapaz. Y entonces se siembra ese primer escenario, que es empezar a generar una crisis en la gobernabilidad. Ahí hay otro episodio importante, que es esa discusión que da el presidente para que se den esas reformas estructurales que son de su plan de gobierno y que son por las que lo eligieron. Y entonces se aprovecha ese ambiente caldeado y viene el segundo paso. O sea, ¿usted cree que las cartas que hizo pública, creo que fueron 2 o 3, con mucho escándalo mediático, o sea, hay que decirlo, Álvaro Leiva, era el primer paso de la conspiración? Claro que sí. Porque quedaba en el ambiente que el presidente era incapaz. Entonces era un primer paso. Era un primer paso, que era fraccionar, que era dividir, que era ayudar a que se atacara la fe pública, la legitimidad del presidente, se pusiera en boga y en discusión eso. Y ahí está entonces el primer delito por el que usted denuncia a Leiva, que es entonces los dos primeros delitos, injuria y calumnia. Así es. Después viene el segundo paso, ¿cuál era? Después viene entonces una de las cartas, habla, y ahí vamos a hacer un salto hacia atrás en el tiempo. Ahí él anuncia y reclama y le dice al presidente Petro, en medio de ese debate por la reforma laboral, unos diciéndole narcotraficante, guerrillero, diciéndole de todo. Borracho, sí, borracho, gracias a que se siembra ese irrespeto, esa erosión de la figura presidencial. De la imagen pública del presidente, en todo caso. Entonces la utilizan y sale todo el mundo a atacar. Y están en un debate muy, muy álgido, que es el de la reforma laboral. Y obviamente al presidente lo atacan, lo insultan. Y cuando él entonces contesta, eso es que pone en riesgo, eso es que van a matar a la persona que recibe el mensaje público. Es como si estuviera condenado a guardar silencio frente a los insultos para que ese silencio sea utilizado como una afirmación de derrota. Pero pues se equivocan, el presidente no es así y nunca será así. Así que pero usted él advierte en una de las cartas
que van a atacar a alguien de la oposición por esas palabras que da el presidente en sus respuestas. ¿Quién? Él, Leiva. Leiva lo dice. Cuando dice qué, más o menos. Cuando le dice al presidente que usted con esa dignidad que tiene, más o menos, grosso modo es algo así, cuando usted usa esa dignidad para referirse a dirigentes, a personas, de la forma como lo hace, un día va a ocasionar que ataquen a alguien. Y entonces, ¿qué, Petro? Entonces, ¿qué, Gustavo? Era que le decía. Y lo tiene incluso en su Twitter fijado como la primera parte. Y sucede. Atacan a Miguel Uribe. Premonitorio, profético, casualidad. Puede haber una casualidad también, si es difícil decir que fue por eso o que Leiva anticipó eso, pero que sí, es una coincidencia, puede ser una coincidencia muy desafortunada. Digamos, lo que le pedimos a la Fiscalía es que estudie las casualidades. Ellos son expertos en estudiar casualidades y probabilidades. Lo cierto es que esa casualidad nos lleva hacia atrás, porque yo recordé que a Iván Márquez le anunciaron en el 2023 que lo habían dado de baja, que lo habían matado, que ya no estaba. Esa era una de las preguntas que le iba a hacer, y perdone la interrupción. ¿Por qué usted en su denuncia menciona que en el año 2023 Leiva había hablado de Iván Márquez afirmando públicamente que estaba vivo cuando las noticias decían que había muerto? Pues efectivamente, como canciller, él no tenía autorización para estar fungiendo como comisionado de paz. Para eso teníamos comisionado de paz, que es el autorizado para poder hablar, negociar, contactarse con grupos subversivos, con terroristas, con grupos delictivos, con narcotraficantes. No podía ser el canciller precisamente de Relaciones Exteriores el que estuviera haciendo eso. Así que es muy llamativo que en el año 2023, más o menos en septiembre, en agosto-septiembre, el país estaba analizando que él ya lo daban por muerto desde el 2022, pero el canciller dice que no, que está vivo y que siempre supo que estaba vivo. En unas entrevistas que yo revisé, él de viva voz, con sus palabras, manifestó que es que sus fuentes eran celestiales. Y pues a uno como abogado le queda difícil pensar en ello, porque lo que él debía haber contestado en gracia de discusión es que dentro de un Consejo de Seguridad, como canciller por la frontera, tuvimos información, esa es una información que viene pues con reserva, pero es del país, es de los, entonces creemos. Entonces uno... Como unos canales institucionales. Claro, entonces uno ve, entiendo cómo saber. Pero los canales institucionales no lo avisaban y él se ufanaba de saberlo. ¿Cuál era el deber de ese servidor público? Denunciarlo. Oiga, este señor está vivo y lo sé por este lado y por esto, porque era canciller. Y de pronto decirle al presidente, a usted lo están engañando, o al ministro de Defensa. O al país. Y pedir los permisos y hablar de forma protocolar y institucional. Pero eso no pasó. Sí, pero mandar, digamos, hacer ese nexo de 2 años atrás, de una afirmación imprudente, seguramente no estaba dentro de sus funciones, etcétera. Es otra casualidad, porque cuando escuchamos los audios, él dice que hay que hacer un gran acuerdo nacional. ¿Con quiénes? Con el ELN, con el Clan del Golfo. ¿Sí? Entonces, recuerdas que yo te conté que lo había conocido precisamente porque él buscaba analizar un incumplimiento contractual del acuerdo de paz para precisamente traer a los que se habían ido. Entonces, esa casualidad a mí me llamó la atención y ahí es donde viene ese delito de instigación para delinquir. Porque si vamos a revisar quién es Álvaro Leiva, pues es una persona, ya lo describimos, una persona que es respetable, que tiene reputación, que tiene una trayectoria en el país y que lo nombran canciller de Relaciones Exteriores. Es más, él mismo dijo que muchas veces reemplazó al presidente en reuniones. Entonces, imagínese la categoría de persona que es. No se hizo una campaña de desprestigio por parte del gobierno ni por parte de nadie para contarle al mundo que a él lo habían sacado por una grave equivocación con el tema de pasaportes, con una decisión de la Procuraduría. Eso no se hizo. Sencillamente él era ex canciller y un ex canciller respetado.
Entonces, cuando se observa que ese canciller o ex canciller hace una carta pública que dice que puede pasarle algo a la oposición, no debió haberlo hecho públicamente. Lo que debió haber hecho fue denunciar en la fiscalía, advertir, decir, a mí me parece, señores, si tenía algún conocimiento. o si tenía un conocimiento, como en aquella época tenía conocimientos que tampoco informó. Entonces, a mí me parece que de pronto puede pasar esto, lo otro, Procuraduría, Derechos Humanos, Fiscalía, Comisión de Acusaciones. Eso era lo que tenía que haber hecho. Pero cuando sale con esos discursos, esas cartas y ese nivel de publicidad que le dio, pues lo que hizo fue, sin querer, tal vez, esperemos sea así, deseamos que sea así, una instigación a delinquir. ¿Y quién es la persona que aparentemente, bajo hipótesis, hizo el ataque a Miguel Uribe? Entonces ahí viene otro análisis que tiene que ver con el interrogatorio que dio alias Gabriela, la que le cargaba la pistola al adolescente sicario. Perdón, lo interrumpo de nuevo. Es que yo estuve analizando bien su denuncia. El contenido de su denuncia en algunas partes me pareció, no sé cómo llamarlo, lanzada, un poco, no sé si forzada por los hechos y tal, pero usted me está dando las explicaciones por los que la hizo. Entonces, usted también conecta de alguna manera el atentado de Miguel Uribe con toda esta operación, si es que se le puede llamar así, conspirativa de Leiva. ¿Cómo trae uno hecho con el otro? Alias Gabriela, que es la que le lleva la pistola al sicario, fue capturada. Y en la captura ella es luego sentada ante las autoridades y rinde un interrogatorio. Sí. En el interrogatorio ella dice que su servicio delictivo estaba a la orden de la disidencia de las FARC, la de Iván Márquez. Y resulta que lo pudimos conectar porque el año pasado hubo un ataque que, digamos, tuvo bajo perfil. Fue a un firmante de paz que se llama Gabriel Ángel, una persona que sí ha cumplido con esa promesa de paz para el país. A él le estaban colocando una bomba lapa debajo de la camioneta. La tuvieron que explotar aquí en Teusaquillo, cerca, de forma controlada. En el interrogatorio, Gabriela cuenta que ella era la encargada de transportar esa bomba lapa o una bomba lapa para ese firmante de paz. Entonces, uno observa y dice, ¿quién gana atacando a la izquierda? Y Gabriel Ángel y el senador Uribe, a quien deseamos se recupere prontamente y muy bien, tienen en común algo. Y es que tanto el senador Uribe como el propio Gabriel Ángel del Partido Comunes, firmante de paz, critican de forma asidua, de forma de carácter, de forma categórica a Iván Márquez por haber vuelto a la disidencia. Y cuando uno observa que atacaron a ese hombre de izquierda, que es Gabriel Ángel, y atacan también uno del otro extremo, que es de la derecha, que es Miguel Uribe, pues uno lo único que puede pensar es que se quería sembrar el caos. ¿Y a quién le interesa que se siembre el caos? Cuando usted pone ese ingrediente en una conspiración, es muy útil. ¿Quién le pidió a Álvaro Leiva hacer público que cuidado con sus palabras, señor presidente, porque es que de pronto aquí atacan a alguien y entonces usted será responsable de eso? Y se da el ataque. ¿Con qué objetivo? Con que en medio del caos se haga responsable al presidente de algo de lo que no es responsable. ¿Sí? Es como si al presidente entonces lo atacan mañana y vamos a ser responsables a todos los que se la pasan generándole improperios y mensajes peyorativos y amenazas. Eso no es, digamos, tan razonable. Lo cierto es que abrir esa puerta, en vez de habérselo anunciado de forma reservada, cuidadosa, prudente a la fiscalía, pues hacerlo públicamente, lo que hizo fue abrir una puerta por donde entró el mal y efectivamente pasó. En eso consiste la conspiración, es que la conspiración, para conspirar se necesita inteligencia, se necesita sabiduría. No cualquiera es capaz de conspirar, porque conspirar consiste en sembrar, en colocar semillas, en colocar ideas, en generar debates, en empujar discusiones para que finalmente en medio de una crisis se llegue a la sedición. Entonces lo que usted está diciendo en su denuncia no es exactamente que Álvaro Leiva haya
instigado el atentado contra Miguel Uribe, sino que unos hechos como los que él relacionaba pudieron conducir al atentado. Claro, esa irresponsabilidad a la irresponsabilidad de buscar una crisis generó una víctima posiblemente como Miguel Uribe. Eso es lo que le pedimos a la Fiscalía que revise, porque esa es otra casualidad, en donde cuando usted se une el hilo, pues se encuentra otra vez Álvaro Leiva. ¿Y quién conoce a Iván Márquez? Álvaro Leiva. ¿Y a quién atacó a Miguel Uribe? Bajo la hipótesis. Eso en algún momento tendrá que corroborarse o descartar. Es posible que no sea así, sí. Ojalá lo descarten para que el doctor Álvaro Leiva no tenga que responder por nada de eso. Pero por ahora, con el interrogatorio que da alias Gabriela, pues yo le puedo decir que hay una gran inferencia razonable de que es Iván Márquez el conocido de Álvaro Leiva. Por eso entonces está ese otro delito de instigación para delinquir. Y luego entonces viene el de traición a la patria, que es el que realmente más indigna. Y es que nosotros como nación, como Estado, debemos en algún momento reaccionar y respetarnos como opositores y como diferentes bajo una sola égida, y es que todos debemos amar este país y amarlo con todas nuestras fuerzas y todo el respeto, ser orgullosos de ser colombianos. Podemos equivocarnos, y si nos equivocamos, este país tiene instituciones. Si aquí alguien comete un delito, nosotros podemos ir a la Fiscalía y denunciar. Si la Fiscalía no funciona, tenemos órganos que ayudan a que se respeten los derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos del Senado, las comisiones de derechos humanos de la propia Procuraduría, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería. Existen mecanismos como la acción de tutela, acciones de grupo, acciones populares, justicia internacional como la justicia interamericana, la Comisión de Derechos Humanos. O sea, existen unos canales y unas posibilidades enormes de poder conseguir justicia. Pero no son las cartas abiertas al público, y tampoco, lo que duele, son esas cartas entregadas a los cuerpos diplomáticos de otros países. ¿Para qué se entregaban esas cartas con las calumnias y las injurias hacia el presidente? ¿Para qué se entregaban? ¿Con qué ánimo se entregaban esas cartas? Para generar la crisis, para erosionar la fe pública, para romper el hilo constitucional, para generar una presión internacional. Otro grano más que ayudaba a sembrar un huracán. En eso consiste la conspiración. Por eso es que conspirar requiere de un alto nivel de inteligencia y de relaciones diplomáticas y de capacidad. Y él tenía todo. Y Leiva tiene las tiene relaciones toda y de internacionales. Toda y de sobra. Conoce a muchas personas de alto nivel en Estados Unidos. Justamente esta semana, al finalizar la semana, sabemos que el gobierno de Estados Unidos llama a su agregado, porque todavía no tenemos embajador en propiedad, a su agregado comercial a Estados Unidos lo llama como a consultas. Eso es una cosa delicada en la diplomacia. ¿Usted cree que tiene algo que ver al mismo tiempo o son cosas diferentes? No, yo creo que son cosas diferentes, porque las personas que hablaron en contra del presidente no representaban la Casa Blanca. Lo cierto es que sí ayudaban a generar presión internacional. Y ahí es donde viene otra crítica, y es de donde yo extracto ese sentimiento de dolor por la traición a la patria. ¿Qué hace la persona que prometió representar a todos los colombianos en otro país, hablando con un representante para que por favor erosione la fe pública, para que por favor vía Twitter y por sus mensajes desde el extranjero ataque nuestro gobierno? Eso es como si yo fuera a hablar mal de mi mujer con el vecino. Vecino, necesito que usted por favor trate a mi mujer de la peor forma. Dígale desde la ventana todos los improperios y esgrima para ella todas las formas peyorativas que a usted se le ocurren. Y ojalá hágalo mientras está la familia visitándola, para que luego yo llegue a decirle, es que me separo, toca separarnos, porque eso no se hace, eso no es de valientes y eso no es de colombianos que amen el país. Los problemas los tenemos que arreglar aquí, para eso tenemos las instituciones. Pero que haya ido allá, pues es algo que traiciona, que duele. Que configura y que materializa realmente esa intención más o menos perfecta de causar ese daño con la presión internacional. Y hay una casualidad
ahora que hablamos de otras, pero le quiero añadir esta. Si revisa, Cecilia, lo que dicen los mensajes de ese representante, usted va a encontrar... Estamos hablando del congresista norteamericano que habló con Leiva. Ya se sabe que sí habló con él por la investigación que hizo el reportero del País de España. Exacto. Sí, un asesor, según cuenta ese reportero, un asesor del congresista le confirmó que Leiva había buscado contacto con él. Usted hablando de él. Sí, de él, pero mire que yo no, pero mire que yo no lo ato por ese lado, Sí, ¿no? sino por las palabras que usó el congresista para referirse al presidente. Usted es un adicto, usted es un enfermo. ¿Quién decía eso y a través de qué formas? No es casualidad. O bueno, que la fiscalía estudie esa otra casualidad. De pronto los congresistas de Estados Unidos todos los días se levantan a decirle enfermos a los presidentes de otros países. Tal vez es una práctica que Estamos hablando de los congresistas Jiménez y Balart. Y Díaz Balart. Y Díaz Balart. Entonces, ¿y dónde está el respeto por nuestro país, por nuestra nación? O sea, ¿qué somos nosotros como nación? Nosotros merecemos respeto y debemos darnos el respeto. Por eso es que denuncio. Porque es que esa institución que es la presidencia, ese hilo conductor que representa la voz popular, inclusive representa a los que votaron en contra o no votaron por él, ¿sí? Debe ser protegido. No podemos volvernos un país en donde el día de mañana cualquiera nos insulta y otro se levanta y siembra una tormenta y cambiemos el presidente. No, esa estabilidad jurídica es una cosa que nos caracteriza. Entonces debemos hacerla respetar. Y esa casualidad de que lo llamen de la forma como él mencionaba, pues llama mucho la atención. ¿Y con qué pruebas? ¿Con qué evidencias, Cecilia, le decían eso al presidente? Con ninguna, con no haber asistido a las reuniones. Con que es que yo lo vi en un avión y que estaba muy borracho. Eso no da derecho para decir que él no tiene los criterios para ser presidente de la República. Y esas no son las formas tampoco. Así que esa casualidad también me llega a analizar efectivamente esa traición a la patria. Pero como la conspiración requiere aliados, porque no hay conspiración de uno. La conspiración requiere varias personas. En todo caso, las declaraciones de los dos congresistas norteamericanos y de otros más que son de derecha y del Partido Republicano de derecha en Estados Unidos han sido muy fuertes en contra del presidente. Entonces también ¿creería usted que por ley va a haber sido precisamente el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, quien representa al país en el exterior, tiene más gravedad el presunto delito que haya cometido? Claro, es que la representación no terminó con el cargo. Por algo es que aquí cuando vemos a Uribe le dicen expresidente, señor expresidente. Hay unos que incluso le dicen presidente. Y está bien, no hay problema en eso. ¿Pero por qué le dicen eso? Pues porque es la más alta dignidad. ¿Por qué le dicen al doctor Leiva ex canciller? Porque le recuerdan que él representó y que moviliza una sensación nacional, un espíritu nacional. Entonces, por eso cuando una persona de esa categoría va de un representante a decirle, es que en mi país mi presidente es un borracho, es adicto, no nos gobierna bien, y es que mire cómo hace y mire lo otro, pues eso es una traición. ¿Y qué buscaba él con eso? No buscaba solamente los ataques. No, él buscaba precisamente en medio de esa conspiración, creería yo, que todo se diera para la tormenta perfecta, por lo cual en los audios se ve que, o se escucha más bien, que él hablaba con la vicepresidenta, que él venía diciéndole que mucho carácter, que le mandaba emojis y que estaba lista para, o él pensaba que ella estaría lista para suceder al presidente. Esa es la conspiración. Seguramente la vicepresidenta no tenía idea de las espinas de ese brazo que la estaba abrazando. Seguramente Vicky Dávila no tenía idea de lo que significaba hablar con Álvaro Leiva siendo el ex canciller de Petro y sentarse a hablar con él de Petro. Claro, no hablaron nunca de conspiraciones, eso quedó muy claro en una entrevista que ella misma muestra, en donde casi que ni deja hablar a Álvaro Leiva para evitar que él la llene de epítetos y de abrazos y de hurras. Lo cierto es que esa entrevista de Vicky Dávila sí registra algo muy claro,
hablaban. La que hizo recientemente, esta semana también, para ella demostrar que no era parte de la conspiración. Así es. ¿Qué es lo que me decía de esa entrevista? Que esa entrevista prueba algo, y es que hablaban. Seguramente hablaban de tejido o de café, hablaban de otras cosas, menos de Petro. Yo me imagino que ese no es un tema entre Vicky Dávila y cualquier colombiano en este momento, ese no debe ser. Y con un ex canciller, pues ese es un tema vedado, me imagino yo. Pero lo cierto es que hablaban. Yo creo en Vicky Dávila, claro, que ella jamás estaba conspirando o prestándose para la conspiración. Lo cierto es que en ese clima caldeado, cuando pasa lo de Miguel Uribe, todos vimos a Vicky Dávila bajarse de una camioneta cuando fue a la clínica. ¿Y qué gritaba ella? ¿Qué pedía ella? ¿No era fuera Petro? Persito. Qué casualidad. Es que no es una conspiración, sino es una cadena de casualidades. ¿Y con quién habló ella en Estados Unidos como precandidata? Con Díaz Balar. Preciso, es otra casualidad. Realmente es que Díaz Balar acá mueve votos y nosotros tenemos al barrio Kennedy, seguramente le van a cambiar el nombre por Díaz Balar. Esa es otra casualidad, eso es otro elemento que hay que evidenciar, y es que yo creo que aquí no pueden endilgarnos inocencias que no poseemos, Cecilia. Y eso es lo que yo formulo en la denuncia. Fiscalía, por favor, de forma juiciosa, entren a revisar este tema. Porque todos esos elementos puestos de forma inteligente son los que generan esa conspiración. Usted me estaba diciendo, yo lo interrumpí, pero quiero retomar el hilo. Me estaba diciendo que para la conspiración se necesitan muchos, o sea, necesitan varios, una cadena de personas dispuestas a participar. Aparte de los que ha mencionado, ¿quiénes creen usted que también estaban haciendo parte de la conspiración, aunque no hayan salido públicamente sus nombres? No, o peor aún, hubieran sido manipulados. Porque también pudo pasar eso. Si en el gracia de discusión, y yo le creo a la vicepresidenta, jamás se concertó con Leiva para hacerle daño al presidente y romper el hilo constitucional, lo cierto es que hablaban y que él creía que la estaba preparando y condicionando para que cuando llegara el momento ella pudiera asumir esa postura con todo el carácter, ni un paso atrás. ¿Hablaban mal de Petro, cree usted? No podría... ¿O críticamente de él? No, yo me imagino que dentro de la conspiración es necesario hablar mal, pero el que conspira bajo la máscara de la legalidad realmente comete el delito más grave. Es que ese delito es un delito muy delicado, porque ese delito no hace que la persona sea visible. Usted no le va a ver un fusil, usted no le va a ver una pancarta, usted no la va a ver haciendo manifestaciones, usted no la va a ver volviéndose subversiva en el monte, no la va a ver con una tanqueta entrando al palacio para pedir la cabeza al presidente. No, usted la ve en reuniones íntimas, usted la va a ver en reuniones internacionales, usted la ve en cartas públicas, usted la va a ver de otra forma, pero nunca la va a ver enfrentando, sino sembrando las tormentas. En este caso particular... ¿Cree usted que Leiva utilizó a la vicepresidenta? Que ella creyera en la buena fe de ella, de que a partir de esa buena fe, que ella creyera que Leiva estaba apoyándola y que en alguna parte, además es un poco misógino cuando dice pobrecita. Pobrecita si se trata de una mujer, no le diría pobrecito a un hombre, pero, no, pero que él la utilizó. Perdón, pero mire que esa expresión no habla de que sea mujer, sino de que la maneja, de que la tenía controlada o de que la podía controlar. Es eso lo que él refiere. Pobrecito, imagínense un vicepresidente, pobrecito, un vicepresidente. Sí. No, eso no tiene nada de pobrecito. Pobrecito es hablando de que tenía la capacidad de manejarla. Eso es lo que yo presumo. Sí, sugiere que la podía manejar. Claro. Sí, pero ¿usted cree que él la utilizó a ella por su ingenuidad un poco en materia política? En todo caso, pues, ella es nueva en la política. Pues yo creo que él no alcanzó a utilizarle. La tenía lista. Eso es lo que el audio me revela. ¿Sí? Y en la charla que él habla, si lo analizas, él está dando como cuentas de un plan metodológicamente establecido. Tenía hasta cronograma. O sea, estos son 20 días.
Y entonces arrancan las cartas, arrancan las discusiones, se siembran las tormentas, se abren las puertas para que el mar ingrese, se genera la presión internacional y se va, digamos, alistando el terreno para que la persona que tuviera que recibir pudiera recibir esa sucesión, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos venido analizando y los audios que da el diario El País pues nos permiten afirmarlo, decirlo, para que la Fiscalía pueda investigar y encontrar si es responsable o no es responsable el doctor Álvaro Leiva. En una parte de su escrito de denuncia en contra del ex canciller hay algo que no me casa, que no me cuadra. Y es que usted menciona la grave crisis que hemos tenido o la inestabilidad, si se quiere, la interrupción de cómo solucionar un contrato internacional para la producción de los pasaportes. Sabemos que Leiva tuvo que ver con la crisis de los pasaportes porque está además sancionado por la Procuraduría, como usted ya lo mencionó, pero también sabemos que fue el presidente el que le pidió que lo hiciera. ¿Por qué ahora esto se puede utilizar en contra de Leiva? Lo que nos conmueve es lo que no sabemos. Y hay preguntas que tienen que ver con el hijo de Álvaro Leiva, con reuniones en las que él no se entiende por qué estaba, con posturas frente a ese contrato, a los contratistas. Eso es lo que nos conmueve en esta situación. Y no se trataba de que es que una persona como Álvaro Leiva sería absolutamente increíble que diga que él fue en contra de la ley por el presidente Petro y que por eso entonces le colocaron una sanción de 10 años para volver al servicio público. Porque una persona que tiene esa dignidad, ese recorrido, esa edad y ese carácter, esa experiencia sobre pues todo, sabe pararse. Leiva estuvo por fuera del país enfrentando la justicia y eso es una cosa que conocemos de su pasado. No es una persona novata. Nosotros conocemos los audios de cuando tenía discusiones con otra funcionaria del Estado en donde le decía a mí que me notifiquen en la tumba. Pero es que, ¿quién puede asegurar qué es lo que realmente estaba calculando Álvaro Leiva? ¿Quién puede atreverse a decir eso? ¿Sí? En este momento, entonces... De hecho, el secretario general del ministerio terminó firmando lo que el presidente no quería. Era un gran amigo de Leiva, estoy recordando en este momento. Así es. Así es. Pero ¿el carácter dónde queda? O sea, ¿la respuesta frente al compromiso del Estado era esa? Yo creo que no. Yo creo que Álvaro Leiva pues tenía que hacer lo que le correspondía como servidor público. Si ve que están cometiendo un delito, denuncie. O negarse a hacer lo que... Y renuncie y denuncie. Eso no era así de sencillo. ¿Sí? Pero no tienen que ver directamente con lo que está pasando ahora, me parece a mí. No, es que eso es algo que genera la discusión. Cuando se pierde el acceso al poder, que es lo que le pasó a Álvaro Leiva, entonces de inmediato se convierte en opositor. Y lo hace supuestamente en nombre de la República, en nombre de salvar el país. Nada más peligroso y la historia nos lo ha enseñado. Recuerde a este bruto cuando traicionó a Julio César. ¿En nombre de quién lo hacía? En nombre de salvar la República. ¿Sí? Pero no se puede llegar a pensar que entonces esto que sucede en ese ambiente tan raro, tan enrarecido, no era algo que hubiera beneficiado a Leiva. Le hago una pregunta para que me ayude a resolverla. ¿Y si Álvaro Leiva hubiera seguido en la Cancillería o si Álvaro Leiva le hubieran nombrado su hijo embajador o canciller, las cartas habían surgido a la vida? Suponemos que no, pero no lo podemos decir, pero suponemos que no. Pues por lo menos debería si él estaba ahí era porque estaba de acuerdo de alguna manera con lo que estaba pasando. Exacto, quitemos ese ingrediente. Si yo lo saco del gobierno y no le doy poder, usted me ataca, pero si yo le doy poder, usted no me ataca.
Bueno, el presidente ha mencionado varias veces, y usted también, precisamente la presencia del hijo, se llama Jorge Leiva, del hijo en algunas reuniones en las que no debería estar, así fueran sociales, porque eran reuniones oficiales entre un gobierno y otro en el exterior. Esa mención al hijo del ex canciller ¿tiene algún tipo de pruebas? Documentales o visuales, no sé, o solamente hay que creer en la palabra de quienes lo vieron, ¿o qué? No, yo creo en la palabra del presidente, que es quien dice con total carácter que le pidieron que nombrara a esa persona dentro o en el cargo que ostentaba el papá. ¿Quién se lo pidió? El propio Álvaro Leiva. Claro, o sea, ¿cómo llega a esas peticiones? Entonces, o si no sería otra gran casualidad, otra persona diferente a Álvaro Leiva, se le ocurrió proponer al hijo de Álvaro Leiva como embajador o canciller, otra gran casualidad. No, yo creo que no, yo creo que el haber perdido el poder es lo que... El gran dolor, digamos, la herida. Dolor, claro, esa es la gran... Y fuera de eso es un dolor que uno revisa generado por esa sanción de la Procuraduría. O sea, no solamente sale del gobierno, sino que queda sancionado por 10 años. ¿Y entonces Petro es responsable de eso? No. De alguna manera diría yo que sí, porque es el jefe. No, porque la decisión, Cecilia, es renunciar. Y si ve el delito es denunciar. O sea, ¿quién dijo que le voy a dar un cargo a cambio de que usted coneste conmigo en una equivocación grande? No. Sí, y en el gobierno de Petro muchas personas se han ido diciéndole, no comparto, no estoy de acuerdo y me voy. ¿Y qué les ha pasado? Nada. ¿Y cómo ha quedado su dignidad y su carácter? Claro y establecido. ¿Sí? Bueno, en beneficio de la neutralidad que a mí me obliga, aunque tengo mi propia opinión, pero no es aquí el medio en donde yo lo pueda expresar esa opinión, Leiva ha podido sentirse solo y abandonado por el presidente después de ser sancionado. ¿Cree usted que eso justificaría el resto de acciones que él ha tenido, sobre todo en este caso que estamos hablando de complot, conspiración? No, porque mire que en el evento de haberse sentido traicionado, entonces le quedaba un ápice de dignidad y era denunciar ante las autoridades que correspondían. Oiga, quiero denunciar que el presidente está cometiendo tal delito, está en curso de tal sanción de esta infracción disciplinaria, entonces por favor pido que lo investiguen. Lo digo ahora que estoy fuera del gobierno, que no tengo ningún temor reverencial con él, he sido sancionado, no lo hago por venganza, lo hago como bruto en nombre de la República. Y entonces lo hace como se debía hacer. Pero es que no pasó eso, Cecilia. Empiezan a sembrarse esas cartas, a hacerse esas afirmaciones, a generarse esa presión internacional, a tener esas conversaciones con la oposición y con los candidatos, a ir preparando a la señora vicepresidenta, a tener ese acercamiento con ella para ver si en algún momento sucede. Entonces no es justificación alguna, y menos en él, es que es una de las personas más grandes o con mayor historia en este país, tiene 80 años. No, tiene nombre, experiencia. Tiene nombre y experiencia. Vamos terminando. Desafortunadamente ya se nos agota el tiempo, pero no quiero que terminemos esta entrevista sin preguntarle dos cosas. La primera, usted menciona también en su denuncia la comisión de acusaciones y al representante investigador en esa comisión de acusaciones de algún proceso que han llevado, alguna denuncia que han llevado contra el presidente. Ese representante casualidad. Es Carlos Alberto Cuenca Chaux, que es de Cambio Radical. Usted dice que él está filtrando información indebida porque son piezas reservadas de un proceso. ¿Cómo sabe que Cuenca Chaux, representante investigador del presidente, opositor legítimo en uno de los partidos de oposición, de las bancadas de oposición en el Congreso, está filtrando piezas procesales? Pues porque resulta que hemos venido solicitando que se nos reconozca dentro del proceso para defender al señor presidente, pero antes de que yo pudiera tener acceso a hacer esa petición, pues imagínese que en los medios de comunicación están los autos que él solo firmaba, las peticiones que él hacía
entre ellas, muy importante esta de que se ubique al señor Álvaro Leiva y que venga a dar testimonio. Y justo es en esa misma época en donde está toda esta situación crítica. Así que cuando uno revisa la ley, se da cuenta que los actos de la comisión de acusaciones tienen reserva. Primer punto. Y entonces, ¿por qué la prensa tenía que conocer algo que firmaba él? Solamente él, y se lo entregaba al secretario de la comisión. Y el abogado del presidente no tenía todavía conocimiento de ese No, ni documento. el presidente lo conocía, o sea, al presidente lo estaban notificando por medios de comunicación. Otra coincidencia, que mientras lo llamaban adicto desde el exterior, mientras que sucedía lo de Miguel Uribe, mientras que el presidente del Senado también estaba en el exterior buscando que los representantes de otro país apuntaran hacia Colombia, mientras que aquí estaba sucediendo el tema de la reforma laboral, mientras que estaba debatiéndose si el señor presidente efectivamente se ausentó o no se ausentó. Entonces nace una denuncia en la comisión de acusaciones en la que es medular la carta de Leiva y es importantísima el testimonio de Leiva, y entonces se filtra la base de la denuncia contra el presidente es la carta de Leiva. Y no las pide él, no las radicó él, las pide Wilson Ruiz, el exministro de Justicia de Iván Duque. Y entonces se pide que llamen a Álvaro Leiva a dar testimonio y públicamente se hace todo eso. Eso es reservado, eso no tiene por qué pasar así. Ese representante que investiga al presidente está condenado en primera instancia a 7 años por compra de votos o por corrupción al sufragante, se llama eso. ¿Por qué puede estar libre y por qué puede ejercer todavía como congresista y más como investigador? Bueno, él tiene una condena en primera instancia de 96 meses, proferida por la sala de la Corte por delitos al sufragante, y él interpuso su recurso de apelación que suspende la condena, y ojalá que la Corte Suprema de Justicia pueda atender con toda la prioridad posible esa decisión de segunda instancia, puesto que el señor Cuenca Chaux además es el coordinador investigador en la comisión de acusaciones en el caso de topes de campaña del presidente de la República, y yo creo que al país hay que rodearlo de toda la moralidad posible, y por lo menos para mí resulta un poco contradictorio que una persona condenada por delitos electorales sea el investigador en contra de su opositor por temas electorales. Eso moralmente... Suena extraño. Suena extraño. Tiene una crítica, ¿sí? Entonces, la Corte pues debería hacer eso. Claro que hemos visto magistrados que condenados siguen en el despacho, jueces que siguen en el despacho. La presunción de inocencia no queda tan afectada o no se afecta cuando se apela y se suspende la decisión. No, pero hay una cosa que se llama moral pública. Lo que pasa deberían apartarse, quienes están en esa condición, apartarse por lo menos de ciertas y determinadas... No, y por una razón. Y es que esos procesos de la comisión de acusaciones son procesos de carácter político. Así es. Entonces, bueno, y última pregunta, doctor Alejandro. Usted también es el abogado, como dijimos al principio, de el hijo del presidente. No me vaya a emboscar. Nicolás Petro. Se ha sabido que usted ha pedido que lo muevan de sitio de residencia. Como él está en juicio, él tiene que cumplir con lo que diga el juez. El juez ha dicho, usted tiene que, pues se puede mover, pero se puede mover en Barranquilla y solo en Barranquilla. Usted ha pedido que lo muevan a Bogotá. ¿Por qué? Bueno, no. Sí, no, y gracias por la emboscada, muy amable. No, a Nicolás se le había impuesto una medida de aseguramiento no privativa de la libertad consistente en que no podía salir de Barranquilla. Esa medida de aseguramiento se solicitó una revocatoria de esa medida y hace 2 o 3 meses fue concedida en un debate, en una audiencia en donde logramos mostrarle a la justicia que era desproporcional, que no era necesaria y que él podía seguir
moviéndose por el país y que seguiría acudiendo al llamado que hiciera la justicia. Nicolás ha venido sufriendo una serie de agresiones, igual que Laura, de amenazas, de insultos en Barranquilla, en las redes sociales. La señora Daisuris del Carmen, que es la testigo de la fiscalía en el caso contra Nicolás. La ex esposa, sí. La ex esposa, ella, o esposa, ellos aún no se han divorciado. Ella sigue haciendo comentarios del proceso y comentarios contra ellos desde sus redes sociales. Con este tema de Miguel Uribe pasó algo muy grave, y es que una persona que es afín al Centro Democrático cogió el letrero de Se Busca de alias El Costeño, la persona que coordinó el atentado contra Miguel Uribe y que se encuentra en este momento prófugo de la justicia. Colocó la foto de Nicolás debajo de ese letrero y dijo que esa persona trabajaba en la seguridad de Nicolás. Entonces eso exacerba. Y eso es falso. Claro, absolutamente falso. Es solamente por seguir generando ese ambiente dañino. O sea, imagínense, todos esos elementos hoy en día se suman y permiten evaluar que la seguridad era importante mantenerla. Así que hay un estudio que hace un grupo de investigadores y le sugieren que se traslade de ciudad. Como está libre, entonces lo hace y se traslada de ciudad. ¿Se puede mover? Claro. ¿O tiene que tener una autorización judicial? No, él se puede mover de ciudad. Muy bien. Y a la fiscalía ya le hemos informado que se movió de ciudad. Bien. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha aportado. Creo que hay luces, también quedan muchas sombras hasta que la fiscalía resuelva cómo va la investigación y qué es lo que hay ahí de cierto y de falso. Gracias, doctor Alejandro. No, Cecilia, encantado de haber estado acá. Muchas gracias. Gracias. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.